el enlace, la comunicación, la presencia, y nos da muchísimo gusto del maestro Alfonso Zárate, periodista, por supuesto eso es incuestionable, presidente de GSI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con estrategias de comunicación política. Él colabora también con el periódico El Universal todos los jueves. Por eso decíamos que aquí queremos a Alfonso, que ojalá todos los días fueran jueves para que estuviera a diario con nosotros, y sus comentarios hoy enfocados a todo este clima de violencia que nos tiene a todos preocupados. Alfonso, bienvenido. Gracias, Pepe. Sí, en efecto. Yo creo que cada vez más... ¿Tú crees que la nota roja ya está para interiores? No, lamentablemente. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Hoy lo que tenemos es una nota roja que ocupa las portadas de los periódicos, claro, las principales notas de los medios electrónicos. Este es un tema que ha crecido de una manera muy significativa, yo diría, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid. Es decir, todavía en el gobierno de José López Portillo, el tema de la inseguridad era un tema de policías. No estaba en la agenda nacional. Sin embargo, ya con Miguel de la Madrid, el tema de la seguridad pública y nacional alcanza esa estatura. Y es importante decir que el jefe del Ejecutivo, el presidente López Obrador, una y otra vez ha señalado que esta violencia es una rémora de lo que le dejó Felipe Calderón con la idea de picar el avispero. Y seguramente tú has escuchado muchas veces, como yo, esta idea de picó el avispero. Y yo creo que vale la pena recordar varias cosas. Recordar, número uno, que esta violencia brutal estaba presente antes de que Calderón llegara a la presidencia. Un solo ejemplo, aquellas 5 cabezas que arrojaron sobre la pista de aquel antro en Puerto Vallarta, en Uruapan, el Luz y Sombra, en donde arrojan 5 cabezas. Todavía no llegaba a la presidencia Calderón. Cuando llega a la presidencia, el gobernador entonces de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, recurre a Calderón en auxilio y le dice que las policías municipales y estatales están totalmente rebasadas. Los grupos criminales que habían sido la familia michoacana, los Zetas, los Caballeros Templarios, extorsionaban a los productores de limón, de aguacate, secuestraban niñas, adolescentes, asesinaban, torturaban. Lo que ahora se ha convertido en el llamado Cárteles Unidos. Sí, así es. Son los remanentes, son los que surgen de las cenizas de aquello que estás recordando. Sí, y especialmente en el caso de Tierra Caliente y en una región donde está la Ruana, los Viagras. Entonces, lo que tenemos es un estado que ya en el periodo de Felipe Calderón se sentía rebasado por la criminalidad, y Lázaro Cárdenas Batel acude al presidente de la República. Y es entonces cuando el presidente toma la decisión de desplegar fuerzas públicas para tratar de contener esta mancha delincuencial. Y yo le preguntaría al presidente, ¿lo que debió haber hecho Calderón es mandarles abrazos a los delincuentes? Es decir, ¿podía el jefe del Ejecutivo permitir que siguiera avanzando esta mancha sin hacer absolutamente nada? Bueno, ciertamente fue una decisión con una... Es cuando el presidente de la República, hoy en funciones, dice que Calderón lo que hizo fue patear el avispero. Así es, pero la verdad está en que no hay otra manera, no había forma alguna de responder frente a esta violencia delincuencial que utilizando la fuerza del Estado. Y ahí hay otro problema, Pepe. Hemos escuchado muchas veces al presidente de la República decir que no se puede combatir la violencia con la violencia, que no se puede combatir el fuego con el fuego, que no se puede combatir el mal con el mal. Y me parece que eso es de una simpleza absoluta, porque es, entre otras cosas, ignorar la razón de ser del Estado. El Estado nace precisamente para preservar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de esas comunidades. Y el propio Max Weber decía que le corresponde al Estado el monopolio en el uso de la violencia legítima, de tal manera que el monopolio de la fuerza, sí. El monopolio de la fuerza, así es. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este gobierno particularmente? Que la estrategia de abrazos no balazos se traduce en una especie de dejar hacer, dejar pasar. Y la ausencia del Estado tiene implicaciones verdaderamente de escalofrío. Recordaría en el caso
también de Michoacán, de Aguililla, una visita que hizo el anterior nuncio apostólico, Monseñor Franco Coppola, así es. Con el obispo de Apatzingán, con quien hablamos hace un par de días. Así es, fíjate, entonces... Pero se calmaron las cosas a partir de esa visita que fue en 2021. Sí, y además qué valiente de parte del nuncio. Año y medio ha pasado y ya las cosas vuelven a estar como si no hubiera pasado absolutamente nadie. Y no sé si tú recuerdas que en aquella ocasión el propio nuncio, Coppola, dijo una frase más o menos como esta: la mafia florece ante la ausencia del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Michoacán, pero en muchas otras regiones del país? La ausencia del Estado. Y yo creo que la visión del presidente suena muy bien. Por ejemplo, esta idea de hay que combatir la violencia atacando las causas estructurales. Y yo me preguntaría, ¿las causas estructurales de la violencia son la pobreza y la pobreza extrema? Y si fuera así, lo que se está haciendo para restaurar el tejido social le va a tomar ¿cuántos? ¿10 años? ¿20? ¿50? ¿100? Porque hay que recordar que Humboldt ya decía que este era el país que le había sorprendido por la enorme desigualdad, o lo que decía Morelos. Entonces, es posible que la sociedad espere a que se atiendan las causas estructurales y mientras tanto estos criminales sigan extorsionando, secuestrando, desmembrando, torturando. Me parece que el reclamo a un cambio de estrategia en materia de seguridad es un reclamo que tenemos que hacer, aunque sabemos que el presidente, frente a todas las evidencias, ha mantenido la idea de abrazos, no balazos, y de no modificar su estrategia, lo cual nos deja un escenario pues más inquietante por lo que resta del sexenio. Y su estrategia es culpar al pasado. Así es. Después de casi 5 años de gobierno. Gracias. Y diría yo 5 años, Pepe, te voy a decir por qué. Porque el señor tomó posesión el mismo día que ganó la elección, sí, ante un Peña Nieto que le rindió la plaza. Entonces, incluso la decisión de acabar con el aeropuerto la tomó sin haber tomado posesión. Entonces, yo creo que ya tenemos 5 años de gobierno. Y un poquito más. Gracias. Y un poquito más. Que te vaya muy bien, Alfonso Zárate. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.